Cuando era más joven, una vez el hijo del vecino pateó un balón y me dio en la cabeza. Caí al suelo y me quedé inmóvil aun cuando mi madre salió corriendo a verme. Recuerdo que sentía toda la frente entumecida, que todo me daba vueltas y que veía estrellas en un día soleado, pero al final todo pasó y crecí sin problemas. Siempre pensé que esa sensación solo se produciría cuando algo me golpeara fuertemente en la cabeza, pero acabo de darme cuenta de que no siempre es necesario caerse para sentirse así. También puedes marearte cuando te golpean en los labios. Llevo casi media hora sentado estúpidamente en el sofá y mirando la pantalla negra del televisor. Ya debería haberme levantado para ducharme y cambiarme de ropa, pero después de que Mai me besara y me robara otro beso en la mejilla, sentí como si mi cerebro se hubiera electrocutado tan fuerte que hubiera dejado de funcionar. Me gustas tú. El recuerdo de hace un momento vuelve a pasar por mi mente. En ese momento no sabía qué hacer ni cómo actuar, porque esa voz profunda era tranquilizadora y juguetona. Me hizo arder la cara como si estuviera corriendo un maratón. Me quedé sin palabras hasta que Mai sonrió y me llevó a casa. Nos vemos mañana. Recuerdo que murmuré algo así para responderle antes de salir del coche. Me dirigí al ascensor confundido, fui directamente a mi habitación y finalmente terminé sentado en el sofá. Pongo las manos en mis mejillas y me recuesto. Ambas mejillas siguen ardiendo cuando pienso en lo que acaba de ocurrir. Incluso ahora sigo sin poder pensar en otra cosa que no sea el hecho de que dijo que yo le gustaba. ¿Yo? Eso es impactante porque nunca pensé que la historia acabaría así. Realmente pensé que Mai le mintió a Oea porque era tímido o tal vez yo lo había entendido mal y le gustaba a otra persona, pero nunca pensé que esa persona sería yo. Si él solo lo hubiera dicho, habría pensado que era una broma, pero incluso me lo confirmó con un beso en la boca y otro en la mejilla, así que ya no queda nada más que hacer que creerle. Llevo viviendo 27 años y es la primera vez que alguien dice que le gusto y me besa. Además, es un chico que tiene 6 años menos que yo. Siempre pensé que iba a conseguirle un novio a mi mejor amigo, pero ahora parece que yo voy a conseguir eso una vez en vez de él. Me tumbo en el sofá, todavía teniendo dudas sobre todo esto. Esto significa que todo lo que ha hecho, recogerme y llevarme a casa, comprarme bocadillos y comida, cuidarme con esto y lo otro, no es porque yo sea su supervisor, sino que es porque él me ha estado persiguiendo desde el principio, ¿no? Y después de 4 meses, soy el único que malinterpretó todo. Rayos, todos mis dotes de deceptive se han ido. Gimoteo con tristeza mientras lloro por dentro. Quiero arrastrarme hasta mi colección de mangas del detective Conan en mi habitación. Aoyama Sensei debe estar decepcionado de que su mayor fan haya malinterpretado toda la situación. Siempre pensé que tenía el mejor sentido común, pero en cambio me lo había estado imaginando todo. Por eso, Uea me dedicó aquella extraña sonrisa en aquel momento. Él lo supo todo el tiempo. Ahora que lo pienso, tanto Gan como Fai me dijeron que Mai me atendía y cuidaba especialmente bien. Entonces, ¿esto significa que todos se dieron cuenta, excepto yo? Soy demasiado tonto para existir en este mundo. Me vuelvo a sentar y me golpeo la cabeza repetidamente con la almohada por la vergüenza. Normalmente puedo quedar un poco confundido, pero nunca en el pasado me había sentido tan tímido hasta el punto de querer cavar en el suelo y esconderme allí. Nunca he sido especial, luzco ordinario. Hay muchas caras bonitas en la oficina. Mira a Oea, por ejemplo. ¿Pero a Mai le gusto yo? O tal vez los niños de hoy en día tienen gustos raros. Mi cara vuelve a ponerse roja de solo pensar en ese momento en el coche. Escondo la cara en la almohada. Si alguien me viera así, se moriría de risa. Es cierto que estuve en una relación una vez. Por eso fue cuando cursaba el 9º grado y yo solo tenía 15 años. Nunca hicimos nada aparte de tomarnos de las manos y ni siquiera pasó un mes antes de que me dejaran.
Después de eso, he estado soltero durante más de 10 años. Por eso, cuando me pasó algo tan impactante, es lógico que esté tan conmocionado. Sabe que soy sensible y yo soy mucho más tímido que él. Me siento como una pequeña niña que tiene su primer amor, toda tímida y esa cosa durante mucho tiempo. Finalmente me repongo y me doy una ducha alrededor de las 8 de la noche. Salgo del baño en pijama, me siento y cojo mi teléfono para mirar el chat. Mis ojos se abren de par en par al ver una notificación de alguien importante. Que tengas dulces sueños. Dejo caer accidentalmente mi teléfono. Puedo oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. ¿No me va a dar tiempo para que me recomponga del todo? ¿Quiere que me dé un ataque al corazón o algo así? Me quedo mirando el teléfono durante un buen rato, preguntándome si debo leerlo hasta que la pantalla se vuelva negra, así que decido guardarlo y envolverme en una manta. Aprieto los labios. Ahora, cada vez que veo su cara, pienso en aquel beso en el coche. No es que no me haya gustado, pero ¿cómo voy a mirarlo a la cara en la mañana? No puedo ponerme todo sonriente, eso sería raro. Tampoco puedo mantener una cara seria, podría pensar que estoy enfadado con él, y tampoco puedo fingir que no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo se supone que debo actuar mañana? No puedo tomar una decisión. ¿Debo tomarme un día libre? Me pongo la manta en la cabeza y me vuelvo loco por un rato. Me despierto a las 5 de la mañana y camino mareado hacia el baño. Cuando me veo en el espejo casi grito. Parezco un zombi. Mis ojeras son oscuras y me siento como si no me dejara nada de energía. No es una sorpresa, porque anoche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, no dejaba de pensar en cuando me besaron. Ni siquiera pude dormir con tranquilidad, así que ¿cómo se supone que voy a encontrarme con él con normalidad? Después de vestirme, decido hacer algo inteligente. Le envío un mensaje al chico que me hizo perder el sueño. Tengo trabajo urgente que hacer, así que necesito estar en la oficina temprano. No hace falta que me recojas hoy. Después de eso, guardo mi teléfono y luego tomo el SkyTrain para ir a la oficina en lugar de esperar a Mai como de costumbre. No sé qué decir delante de Mai, porque nadie se me había confesado antes. Si tuviera que sentarme a solas con él en el auto, volvería a ser el ridículo, así que necesito al menos algo de tiempo para ordenar mis ideas. Debería haber otras personas en la oficina para ayudarme a no ponerme demasiado nervioso. Realmente espero que eso ayude. Todavía no son las 7 de la mañana cuando llego a la oficina. El departamento de informática sigue vacío. Empiezo a sentir pánico mientras desayuno lo que compré en el mercado cercano. Cada vez que se abre la puerta me sobresalto, pero cuando veo que son mis colegas y no Mai, suspiro aliviado. ¡PJ! ¡Rayos! Casi salto cuando alguien me agarra del hombro. Cuando me doy la vuelta, veo a Gan riéndose detrás de mí. ¿Qué rayos fue eso? Debería preguntarme, ¿qué pasa contigo hoy? Estás raro. Sigue riéndose mientras yo me siento con las cejas fruncidas. Me froto el pecho rápidamente. Estoy perfectamente bien. Sí, claro. Entonces, ¿por qué has venido solo hoy? ¿Dónde está tu interno? Me pregunta, y casi me ahogo con la saliva. Hoy he venido temprano para terminar algo de trabajo, así que no quería molestarlo. ¿Qué trabajo? No es asunto, no molestes. Lo veo volver y seguir desayunando. Mi corazón sigue latiendo como un tambor, como si me hubieran atrapado robando algo. Jade, ¿puedes dejar de enloquecerte? Es solo un beso. Jade, nada. No hay respuesta de la persona que me llamó por mi nombre. Miro hacia atrás y veo a Uea mirándome fijamente. Sus ojos brillan con curiosidad de repente. Uea, hoy llegas muy temprano. Me obligo a reírme amargamente del chico que sigue mirándome. Parezco normal, ¿verdad? Probablemente no podrán notar la diferencia. Ya soy raro. Nadie se fijará en mí si me vuelvo más raro. No llego temprano. Señala el reloj. Son las 8 de la mañana. Oh, sí, no llego temprano. Llegas 2 minutos antes, así que llegas bastante temprano, le digo. Se queda quieto un rato mientras me escucha. Supongo, dice mi mejor amigo, mientras yo evito rápidamente su mirada y me concentro en mi comida. Aunque ya no queda casi nada en la caja, puedo sentir sus ojos de láser mirándome fijamente.
¿Puedes dejar de mirarme, mi querido amigo? Mis manos están a punto de temblar ahora. ¿Mai se tomó un día libre? No, solo quería llegar temprano, así que vine por mi cuenta. Me apresuro a responderle y rezo para que no me pregunte nada más. Parece que aún no me queda algo de suerte, porque se limita a sentir y a mirar hacia otro lado. Eso estuvo cerca. ¿Y cómo te fue ayer? ¿Pudiste preguntarle? Toso tan fuerte que probablemente todos en la oficina me oyen. Me atraganto con nada y ahora lucho por encontrar una botella de agua. Rayos, creí que había sobrevivido a esto. Bebe un poco de agua. Uea me da una botella y me observa beberla, esperando pacientemente una respuesta. Me olvidé de preguntarle, digo. Mi voz está un poco apagada, pero acabo de toser, así que probablemente sea normal, ¿no? Uea, ¿has trabajado en este folleto? Baz nos dijo en el chat del grupo que ajustáramos el tamaño de la letra. Lo distraigo con el trabajo. Por suerte, a Uea no le gusta ser entrometido, así que enciende su computadora y se centra en su trabajo en lugar de mí. Uf, esta mañana está siendo dura. Jade, Kim grita desde lo lejos. Hoy lleva una camisa oscura con pantalones de vestir, luciendo intimidantemente y sexy, pero lo que me sorprende no es el apuesto rostro de Kim, sino el joven alto con uniforme universitario que entra con él. Sus brazos rodean los hombros del otro. ¿Has dejado a tu interno hoy? Eso es una irresponsabilidad, dice Kim, mientras pasa junto a mí hacia su escritorio. Me duele la garganta cuando Mai se sienta a mi lado. Actúa con normalidad, Jade. Sé el tú de todos los días. Buenos días, P. Jade. Hola, respondo brevemente sin mirarlo a la cara. Mis mejillas vuelven a estar calientes. ¿Por qué estoy escuchando esos susurros junto a mis oídos ahora mismo? ¿Has dormido bien? A juzgar por su voz, parece estar de buen humor. Asiento un poco a pesar de la verdad. ¿Dormí bien? Rayos, estuve despierto toda la noche por tu culpa. Igual yo, dice Mai, mientras lo miro. Tiene una sonrisa suave en la cara, pero esos ojos brillan como los de un zorro. Mi cara se calienta aún más. Anoche tuve un sueño genial. No digo nada, pero me doy la vuelta y miro la pantalla de mi computadora. La brisa del aire acondicionado no me ayuda en absoluto, ya que mi cara puede haber alcanzado ya los 40 grados centígrados. ¿Alguien se ha desmayado alguna vez por ser demasiado tímido? Si no es así, pronto será el primero, porque este joven viene dispuesto a ir con todo. Dame un poco de tiempo para recuperar el aliento. El señor Jetnipat, a los ojos de sus colegas, es una persona habladora. Puede hablar de cualquier cosa en cualquier momento, pero parece que hoy es el primer día que estoy callado, como si el espíritu de Uea me hubiera poseído. ¿Cómo me atrevería a decir algo cuando Mai está sentado a mi lado? Mai suele trabajar en silencio. A veces me pide orientación a mí o a Uea, pero hoy ha estado llamando mi nombre cada 10 minutos. P. Jade, ahí va otra vez. ¿Sí? Le dirijo una breve mirada y desvío la vista, fingiendo concentrarme en mi trabajo. Los latidos de mi corazón cambian de ritmo cuando él arrastra su silla más cerca. ¿Puedes revisar esto por mí y decirme si te parece bien? Pone su laptop sobre mi escritorio. Estoy bien con que pregunte por el trabajo, pero no tiene que estar tan cerca. Nuestros hombros se están tocando ahora. Sí, está bien. Miro el trabajo a la velocidad de la luz y respondo sin devolverle la mirada, pero eso hace que Mai se acerque aún más. ¿Realmente no hay nada que arreglar? Sigue preguntando. Puedo sentir cómo inclina la cara hacia adelante. Mantiene la cara seria, pero noto un atisbo de felicidad en sus ojos. ¿Por qué me siento acorralado por este chico? No hace falta, solo envíame el archivo. De acuerdo, ¿y tienes algo más en lo que pueda ayudarte? No. ¿Estás seguro? Seguro. Pero parece que tienes mucho que hacer. Te he visto mirando la pantalla de la computadora desde la mañana. No has hablado con nadie en absoluto. Su voz insinúa que sabe lo que me pasa. Me vuelvo a quedar paralizado. Mai continúa. Así que, si hay algo en lo que pueda ayudarte, por favor, házmelo saber. Sonríe alegremente, pero no luce adorable. Luce astuto y malvado, como si tuviera algún plan. Bueno, si te pidiera que me dieras un respiro, ¿lo harías? Te avisaré si surge algo. Concéntrate en tu trabajo. Evito el contacto visual, pero vuelvo a sentir el calor en mi cara. Por suerte,
No me lleva al límite y devuelvo la laptop a su escritorio. Suspiro aliviado. ¿Por qué estoy perdiendo la calma delante de un niño que es 6 años más joven? ¡Qué vergüenza! ¿A dónde vas?, pregunto cuando veo que Uea coge su botella de agua. A llenar la botella, responde. Rápidamente le quito la botella de agua en la mano. Yo lo hago, iba a prepararme un chocolate caliente. Gracias, se limita a decir y continúa con su trabajo. Me dirijo rápidamente a la despensa, donde no hay nadie que pueda oír mi miserable suspiro. Todavía no han pasado 3 horas, pero se siente como si hubiera estado en 3 guerras. Hice todo lo posible para ser normal, pero Mai no cooperó en absoluto. Cuanto más intento estar tranquilo, más se acerca a mí. Desde que Mai se me confesó ha cambiado. Ahora puedo ver que está tratando de provocarme. No sé si él ya era así, pero lo que sí sé es que estoy avergonzado. Como un hombre que pronto cumplirá 30 años, no debería avergonzarme frente a un chico que ni siquiera se ha graduado. Debería estar tranquilo, ser intocable, parecer confiable como Uea. Entonces, ¿qué rayos estoy haciendo? No soy una niña pequeña, pero actúo como una niña enamorada. ¡Qué vergüenza! Pero creo que nadie se ha dado cuenta, así que supongo que lo estoy haciendo bien. Recupero el aliento, tratando de recuperar el control. Tengo que practicar cómo dejar de ser tímido, porque hay otra cosa en la que pensar. ¿Qué viene después de esto? Él ya se ha confesado conmigo, pero yo no le he contestado nada. Mai vendrá a buscar su respuesta pronto. Si estuviera en mis años de secundaria o universidad y alguien se me confesara, probablemente lo aceptaría enseguida. Pero ahora tengo 27 años, así que no puedo tomar una decisión rápida. Me gusta Mai, pero el compromiso es una discusión bastante grande. Como adulto, tengo que pensar mucho en el futuro. La gente como yo debería buscar un amor duradero, no algo rápido. Además, el amor no es solo entre 2 personas como en las novelas. También tiene que ver con la familia y los amigos de nuestra pareja. Mai todavía es joven, todavía tiene tiempo y opciones, lo que contrasta totalmente con mi situación. Recuerdo que Mai nunca le dijo a su familia sobre su orientación sexual, y una familia tailandesa china es bastante seria al respecto. Además, ¿qué hay de la diferencia entre nuestras clases? Todavía hay mucho más que pensar. No puedo resolver ninguna de mis dudas, porque todavía no soy capaz de pensar claramente. PJ, la voz familiar viene a perseguirme. Me doy la vuelta para ver a Mai caminando hacia mí. No me está dando tregua en absoluto, ¿eh? ¿Aún no has preparado tu chocolate? Mira mi mano vacía con una sonrisa. Le respondo mientras me alejo para coger una taza. Estoy haciendo uno ahora mismo. ¿Tú también quieres uno? Me congelo. Deja que me encargue yo. Se acerca a mí por detrás y me habla suavemente junto al oído. Su mano, ligeramente áspera, toca mi mano que sostiene la taza. El calor de su cuerpo me produce escalofríos. Además, estamos solos aquí. Igual que ayer que estábamos solos en el coche. Cuando termines, ponlo en mi escritorio, por favor. Volveré a trabajar ahora. Le pongo la taza en la mano y salgo corriendo como si me persiguiera la policía. Me siento con un aspecto tan cansado que Uea incluso se gira para mirarme. No le devuelvo la mirada. Lo único que pienso es en cómo puedo enfriar mi cara antes de que Mai vuelva. Este chico me está haciendo perder el control. Las 9 horas, incluida la hora del almuerzo, han sido cruciales para mí y he permanecido en silencio todo el tiempo. Todo el mundo me preguntaba si me estaba disfrazando de Uea o algo así. Quería responder que no quería actuar así en absoluto, pero no sabía cómo actuar, especialmente con Mai sentado a mi lado. Estuve aturdido, así que todo el día estuve sentado en silencio y mirando fijamente al chico que estaba a mi lado con regularidad. Al ver la cara bonita de Mai, me confundí sobre por qué le gusta a alguien tan ordinario como yo. ¿Qué diablos tengo yo que le atrae? ¡Hurra! Se acabó el trabajo. Quiero llorar. Oigo la voz alegre del escritorio detrás de mí. Me vuelvo y veo a Gang con cara de agradecimiento, como si fuera Dobby cuando Harry Potter le regaló un calcetín. Miro mi reloj y veo que son las 5 de la tarde. Normalmente estaría deseando que llegara esta hora, pero es la primera vez que no me he dado cuenta en absoluto. No es que me haya concentrado demasiado en mi trabajo, simplemente estaba demasiado estresado, eso es todo.
Qué patético. Ten cuidado con lo que deseas. Tu trabajo podría acabarse para siempre, es decir, que te despidan. Kim empuja ligeramente la cabeza de Gan, pero también veo cómo apaga rápidamente su computadora. Estaré bien, Pivas no está aquí, Piquín. ¿Tienes una cita esta noche? Luces muy sexy. Siempre me veo sexy. Kim levanta una ceja. A juzgar por su sonrisa, probablemente tiene una cita con una de sus nenas, como siempre. Me voy ahora. Nos vemos mañana. Uea se gira para mirarme. De acuerdo, conduce con cuidado. Despido a Uea con la mano. Aún me preocupa un poco que el Tap-Pok vuelva a molestarlo. Ustedes también vayan a casa con cuidado. No se detengan por accidente en ningún sitio. Kim me da una palmada en el hombro y sigue a Uea. Me froto el hombro y me doy cuenta de algo. El horario de trabajo ha terminado. Eso significa que ya es hora de ir a casa. Rayos. ¿No vas a volver a casa?, pregunta Mai, al ver que ni siquiera me muevo de mi escritorio. Quiero quedarme y terminar esto. Puedes volver antes. Me obligo a esbozar una sonrisa natural, que no es muy convincente. Él mira el trabajo en la pantalla de mi computadora. Te espero. No hace falta. Pensé que podía pasar a ver a unos amigos. Puedes volver a casa. Intento negar, pero él sigue preguntando. ¿Entonces te llevo hasta allí? No, la cafetería de mi amigo está en los alrededores de Tonglor. Puedo coger un Skytrain hasta allí. Digo, aunque no tengo amigos allí, miento para no tener que estar a solas con él. Mentir es un pecado, no sean como yo. Realmente puedo esperarte. Eso solo te hará perder el tiempo, ¿verdad? Vuelve y termina el informe para tu profesor. No has terminado, ¿cierto? Le digo. Se hace el silencio entre nosotros antes de que responda. De acuerdo. Su voz parece un poco apagada. Levanto la vista y veo su suave sonrisa, pero esos ojos parecen tristes. Mai se aleja para recoger sus cosas, mientras a mí me golpea la culpa. ¿He tomado la decisión correcta? ¿Aún quieres que te recoja mañana?, me pregunta. Me muerdo los labios con indecisión. Si te parece bien, sí. La tristeza en sus ojos desaparece como si nunca hubiera existido. Me sonríe con mucho mejor aspecto. Eso me hace sentir mucho mejor. No me gusta cuando está así de triste. Se merece sonreír, de verdad. Las otras personas del departamento se van. Miro a Mai recogiendo lentamente como si quisiera jugar con mi mente. Vuelve a mirarme y rápidamente mira hacia otro lado, como si no lo estuviera mirando. ¿No deberías apresurarte? ¿Podrías quedar atrapado en el tráfico?, le pregunto. Mai se acerca a mí, pero se queda mirando al fondo de la habitación. Mira a Nangwan, la programadora junior que está limpiando la basura de la mesa. Los programadores se comieron un montón de bocadillos, la mayoría provenientes de los regalos de las chicas Akin, así que la cantidad de basura que tenemos que sacar cada día es bastante abundante. Entonces, ¿por qué rayos está Mai mirando a Nangwan? Mai, estás... Me besa en la mejilla en el momento exacto en que Nangwan se aleja para poner la basura en el tacho. Me siento con los ojos muy abiertos, tocando mi mejilla que fue atacada hace un momento de forma escandalosa. Nos vemos mañana. Mai coge su mochila y me sonríe relajadamente, como si no hubiera pasado nada. Se aleja y yo lo veo irse mientras sigo aturdido. PJ, ¿estás bien?, pregunta Nangwan. Seguramente me ve sentado como una piedra. Sacudo la cabeza y me despido de ella cuando se va. Justo después de que cierra la puerta, dejo caer la cabeza sobre mi escritorio. He malinterpretado a Mai. No es un niño inocente, es un niño astuto, un niño ladrón de besos. Si sigue así, ¿cómo se supone que voy a aclarar mi mente? Ayúdenme.